Hello, hello, everyone. How are you doing? Hi, teacher. Good Hello, afternoon. Camila. Good afternoon, Belen. Hello, everybody. How are you doing today? Did you have a nice day or nice morning or not so much? Yes, teacher, and you? I did okay, thank you. Yeah, busy, but good. Thanks for asking. Okay, guys, let's continue then. Let's continue. Hello, Aldo. Hello, everyone. All right. So yesterday you had an assignment about clauses and phrases, right? How did you do? ¿Cómo les fue? How did you do with that assignment? I failed in one. I'm The sorry, last Pablo. one. I couldn't hear you very well. Could you repeat that, please? I failed the last one. Oh, in the last one. I don't remember what the last one was though. But only that. Only one. Yes, teacher. Well, that's pretty good. Está bastante bueno. That's pretty good. Pretty good. Now, let's practice a little bit more. Practiquemos un poquito más. A little bit more this thing about phrases and clauses, okay? Now, but before we do it, what is the main thing that indicates that you have a phrase or a clause? What's the distinction between a phrase and a clause? How do you know if you have a phrase or a clause? Can you tell me? The verb. Yes, exactly. Do clauses have verbs? Yes. Yes. Do phrases have verbs? No. No, a phrase doesn't have a verb. Esa es la distinción principal, no se olvidarán. Frases sin verbo, cláusulas con verbo, es lo más importante. Now, dicho eso, ok, a las frases ya les sacamos del panorama. How do you make the distinction between a dependent clause and an independent clause? How do you know? Depend clause. It's sentences that need other sentences to have more coherence. Coherence, yeah, that's right. Muy bien, Camila. Solo una cosita, solo una palabra cambiaría, ¿no? No son oraciones en realidad que necesiten otras oraciones porque las cláusulas dependientes no se definen como oraciones, ¿no? Las independientes sí, sin embargo. Una oración es una cláusula independiente. Pero bien. O sea, solo podríamos decir que son tal vez solo haciendo ese pequeño cambio, lo que nos dice Camila, ¿no? Entonces, son cláusulas, son conjuntos de palabras que necesitan de otra, de una oración, ahí sí, para tener sentido completo por sí solas, ¿no es cierto? O sea, nunca están con sentido completo por sí solas, ese es el punto, siempre necesitan algo más, right? Okay, having said that, habiendo dicho eso, let's practice a little bit more. Quisiera que practiquemos un poco más. Okay, with that. Why? Well, because this is key for proper punctuation. Esto es clave para la puntuación correcta. Y yo sospecho que es algo que no suele darse mucho. Tal vez si lo han estudiado alguna vez, tal vez en el colegio, tal vez en el seminario de expresión oral y escrita, o como se haya llamado ese seminario, pero lo que lo tenían, ¿no? No sé si fueron alumnos de Juan Fernando Bermeo alguna vez para ese seminario, para ese curso. No, teacher. No, pero han tomado el seminario este de expresión oral escrita. Sí. Sí lo tomaron. All right. Ahora, no sé si ahí les hablarían de algo de esto de cláusulas. No sé si estudiaron puntuación también. No me acuerdo, sinceramente. Okay, I see. I understand. Anyway, so let's take a little bit of a closer look into this, right? Remember this thing about punctuation. Ustedes van a ser académicos, ¿no? Sea del área que sea. Bueno, habrán personas que a lo mejor se dedican más directamente al oficio no tan académico. A veces pasa eso, ¿sí? Tal vez un diseñador gráfico no necesita demasiada textualización en lo que escribe, pero tal vez sí. Si estudian una maestría de ley, si se dedican a la investigación de ley y en el área que sea eso, ¿no? Pero de ley hay carreras que son más directamente científicas, ¿no? Por ejemplo, la biología, ¿sí? O
o si alguien estudia derecho por ahí. Digamos, no es tan ciencia el derecho, pero requiere muchísimo de texto, ¿sí? Y hagan lo que hagan, si se dedican a la investigación científica de cualquier ámbito, ya sea de ciencias sociales o exactas, pues texto todo el tiempo, lo que ustedes lean y lo que ustedes redacten. Entonces, dominar el tema de puntuación ayuda mucho, right? Es similar a lo que pasa con la ortografía, ¿no? Si tienen mala ortografía, por más que sean personas extremadamente capaces y conocedoras de su tema, pues de alguna manera lo que escriban y todo siempre va a tener una mancha ahí. La gente es un poco así, se guía un poco más. Yo no soy muy de esa onda, pero sé que el mundo lo es, ¿sí? Entonces, por ende, tenemos que tener buena ortografía y la puntuación yo diría que es más importante todavía. La ortografía también sirve para evitar ambigüedades y cosas. El tema que tenemos en español de las tildes es esa la razón, ¿no? ¿Cómo sé si es que sí de condicional o sí de afirmación? Por la tilde, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo sé si es que eres tú la persona o es tu carro, tu casa, el posesivo? Pues el contexto dice mucho, pero también por la tilde. Entonces, la correcta ortografía es útil también en los ámbitos académicos, ¿sí? Y sociales incluso. Pero la puntuación yo diría que es más importante todavía, porque la puntuación es lo que nos separa y nos une ideas. All right? So that is the thing, that is the thing. Entonces, vamos a continuar un poco con esto. Yo sé, es un tema tal vez un poco tedioso, pero siéntanse motivados por el hecho de que si ya dominan esto bien, pues ya les queda buena puntuación para todo lo que escriban, ¿sí? Y esto que estamos estudiando ahora les sirve para español y para inglés. All right? Entonces, tengan eso en mente. Van a tener menos dificultades cuando tengan que escribir ensayos, por el motivo que sea, cuando tengan que redactar su tesis para graduarse de aquí de la UA, así sea en español. Si van a estudiar una maestría en la que han de tener que dar un examen de inglés, así la maestría sea en español, pero cuando tomen ese examen que de ley tiene writing, ya pueden estar un chance despreocupados, al menos del aspecto de la puntuación. ¿Ok? Y como académicos a futuro, igual, la misma cosa. Entonces, siéntanse un poco motivados de este poder que se les está abriendo y que ya no van a tener que estar medio complicados con aquello, si es que ya lo dominan bien. All right, guys? So these can be useful. And did you want to say something? ¿Alguien quería decirme algo por ahí? No? Okay, so let's continue then. Let's practice a little bit more. Vamos a practicar un poquito más. Let me just... All right. I'm gonna share a file with you. Les voy a compartir un archivo. But before, let's continue reading a little bit of what we were seeing yesterday. Sigamos leyendo un poco más lo que veíamos ayer en esta página, ¿no? Cierto, creo que me olvidé de compartirles el link. But anyway. So, there you have it, right? Lo que nos decía Camila en esencia, ¿no es cierto? What Camila was saying. When you have an independent clause, it's a group of words that contains a subject and a verb, igual a dependiente también. Is a group of words that contains a subject and a verb, hasta ahí igualita la definición de las dos, ¿no? Tanto las de independientes como las dependientes, sujeto-verbo. Las frases no. Las frases no sujeto-verbo, ¿no? All right? Pero una cláusula independiente es la oración. Tiene una idea completa, tiene sentido completo. La dependiente, en cambio, no es una oración, cannot be a sentence, y no tiene sentido completo, no expresa un pensamiento completo. All right? Recordando eso un poquito. Si yo digo lo siguiente, noten, a veces puede tal vez sonarme incompleta la independiente, puede ser que ese conjunto de palabras a mí subjetivamente me suene medio incompleto y por ende creo que es dependiente. Pero tengo que tener cuidado con eso. Practiquemos un poquito oralmente antes. Ok, si yo les digo lo siguiente, por ejemplo. Yo vivo aquí. Y ahora analicen esta otra. Si yo vivo aquí, ok, ¿cuál de las dos les pareció independiente?
yo vivo aquí o si yo vivo aquí. Yo vivo aquí. Yo vivo aquí. Yo vivo aquí es independiente. Por más que haya dicho poco, pero lo que dije por sí solito funciona. Yo vivo aquí. En cambio, si digo, si yo vivo aquí, ahí falta algo. Es como que me queda puntos suspensivos. Si yo vivo aquí, por ejemplo, si yo vivo aquí, ¿tú dónde vives? Ahí le completé con algo, entonces ya lo que decía Camila, ahí ya adquiriría sentido, ¿no es cierto? Pero si solo digo, si yo vivo aquí, eso es dependiente, ¿ok? Si digo lo siguiente, por ejemplo, ellos fueron al trabajo, ¿eso qué será? ¿Independiente o dependiente? Independiente. Independiente. Exacto, ellos fueron al trabajo, independiente. Y si digo, aunque ellos fueron al trabajo, Dependiente. ese es De- dependiente, ¿no es cierto? Aunque ellos fueron al trabajo, ¿qué? Queda como puntos suspensivos, ¿no? Me falta como una conclusión, ¿no es cierto? Aunque ellos fueron al trabajo, ¿qué cosa? Ahora, claro, a veces ustedes podrían decir eso solo sin decir nada más, pero por lo que se haya dicho antes. Por ejemplo, Chusa, ellos no estuvieron en la reunión. Yo digo, Podría ser, estuvimos en un bar y algunos fueron al trabajo. Después. correcto. Ahora, ahí es interesante, en ese caso, por ejemplo, estuvimos en un bar. ¿Eso qué sería? ¿Dependiente o independiente? Independiente. Independiente, correcto, ¿no? Ahora, si digo solamente, fuimos al trabajo, también independiente, ¿sí o no? Fuimos al Sí. trabajo, también es independiente. Pero ¿qué pasa si digo, y fuimos al trabajo, sin nada más? Si de la nada digo solo eso, y fuimos al trabajo, ¿esa qué sería? Dependiente. Dependiente, ¿no? Entonces ahí, justo en ese ejemplo, buen ejemplo, por cierto, estoy combinando dos cláusulas, que es algo que vamos a ver a continuación, ¿no? Ahí tuve una independiente con una dependiente. Ajá. Right. Ahora, veamos un poquito esto, ¿no? Las dependientes con mucha frecuencia tienen a dependent marker word, una palabra dependiente que lo marca, ¿no? Okay. So, for example, this one. When Jim studied in the sweet shop for his chemistry quiz, si solamente dijera, Jim studied in the sweet shop for his chemistry quiz. What is that? Dependent or independent? Independent. Independent. Y si le meto un when Jim studied in the sweet shop for his chemistry quiz, ¿eso qué sería? Dependiente. Dependiente, ¿no? Y justo lo que dice ahí está literal. Cuando Jim estudió en la sweet shop, está con mayúsculas, posiblemente es el nombre propio de algo, ¿no? Literalmente sería la tienda de dulces. Pero bueno, cuando Jim estudió en la tienda de dulces para su prueba de química, y vean, ahí hasta le dejen puntos suspensivos, porque es como que algo falta. ¿Qué pasó cuando estudió? El pensamiento, la idea está incompleta. Cuando Jim estudió para su prueba de química, si solo digo eso, sí, continúa. Si ustedes pueden preguntarse, sí, continúa. Ahí es dependiente. ¿Ok? Nuevamente, si yo, por ejemplo, digo, Jim estudió en la tienda de dulces. Ya está. En cambio, digo, cuando Jim estudió en la tienda de dulces, la persona que me está escuchando se va a quedar, sí, ¿qué? Entonces, eso es dependiente. ¿Ok, guys? Do you get it? Yes. All Okay, right. teacher. Great, awesome. Ahora, noten lo siguiente. Nos dice aquí que solemos tener estas palabras marcadoras, ¿no es cierto? Que lo hacen dependiente, ¿sí? A esto que sería independiente, Jim studied in the sweet shop for his chemistry quiz. I am adding a word that makes it dependent, right? Estoy agregando una palabra que lo hace dependiente. ¿Cuál será esa palabra? When. When. Entonces, when es una muy típica que algo que sería independiente le convierte en dependiente. Jim estudió en la tienda de dulces. Independiente. Cuando Jim estudió en la tienda de dulces, eso ya es dependiente.
Por culpa, si quieren ustedes, del cuándo, ¿no? When. Por causa, digamos, no por culpa. No tiene nada de malo ser dependiente en esto. All right? Es como que solo hasta ahí. Jim studied in the sweet shop for his chemistry quiz. Son ustedes, solteros e independientes y solteras e independientes. Y este when es como el anillo de bodas. Ya la fregaron, ahora ya son dependientes. All right, guys. Just kidding, just kidding. Bromita nomás, pero esa es la idea, ¿sí? Ok, ahora, aparte de when, ¿cuáles otras palabras sirven también como marcadores de dependencia, si quieren ustedes? Aquí hay varios ejemplos, ¿sí? Aquí hay varios ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, after, although, toditas estas que tienen aquí que estoy señalando, ¿no? Que están ahí arriba en rojo, y también estas típicas de acá, ¿sí? Ajá. And, but, todas estas, ¿no es cierto? Ahí estaba ese, por ejemplo, y fuimos al trabajo. Si solamente digo fuimos al trabajo, independiente, pero digo y fuimos al trabajo. Bueno, y con qué más, ¿no? Entonces eso la hace dependiente. En fin, repasemos un poquito algunas de estas palabras. What is the meaning of after? Después. Ajá. Although. Aunque. 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 Yes, correct. As. No as con dos S, esa es otra cosa, pero se pronuncia idéntico. As con una S. Ay, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo más bien, no? As. For example, you have to do it, give it to me as it is. Dámelo como está. Ok, as, ¿cómo? Puede ser otras cosas ese as también, ¿no? Puede ser otras cosas. Pero con frecuencia es como, ¿no? No como de how, para pregunta, ¿no? Sino de otros casos. Yes, Camila. Such as. Ah, buena No pregunta. significa cómo, pero ¿cuándo se utiliza such as y cuándo se utiliza solo as? Ah, buena pregunta. El as es como, ¿no? Such as es más bien tales como. Por ejemplo, para dar ejemplos. For example, I could say, I don't know, I love all science fiction movies, such as Blade Runner, Star Wars, and things like that. ¿Ok? Entonces, para dar ejemplos, ¿no? He loves horror movies, such as The Exorcist, Annabelle, things like that. ¿Ok? Para enumerar ejemplos. I love Italian dishes, such as spaghetti, pizza, and ravioli. Para enumerar ejemplos. Entonces, cuando utilizamos el like como Buena pregunta. ¿sería un sinónimo de as o sería un sinónimo de such as? Más parecido a las, pero en realidad no es 100% sinónimo de ninguno de los dos. Es buena pregunta, ¿no? Bueno, partiendo de such as. El such as, más que solo como, es como tales como. Pero bueno, sí, en algunos casos para dar una enumeración en español sí podría decir solo como, ¿no? Me gustan películas de ciencia ficción como Blade Runner y Star Wars. Entonces, sí, correcto, correcto. Más precisamente es tales como, ¿no? Me gustan películas de ciencia ficción tales como Blade Runner y Star Wars. Entonces, such as, solo para diferenciar, such as puede ser como, pero siempre puede traducirse como tales como. As, solamente como, ¿no? Like también es solamente como. Entonces, like sí se parece más a as que a such as, en general. Ahora, cuando usamos el uno y cuando usamos el otro es todo un tema un poco largo. Tal vez les podría, hay algunos videos interesantes, les puedo mandar un link que explican la diferencia de uso. Ahora mismo es una excelente pregunta, Camila, solo que por tema de tiempo y para poder continuar con esto de la puntuación, este rato me tomaría mucho tiempo el explicar la diferencia, pero es una excelente pregunta. It's a very good question. So I can send you the info. Gracias. You're welcome. Okay, now, what is the meaning of as if? Como si. Como si, exacto. Por ejemplo, as if you didn't know. ¿Cómo dirían eso en español? As if you didn't know. Como si tú no supieras. Exactly, that's right. Ajá, como si tú no supieras, right? Entonces eso también le hace dependiente, ¿no? As if, because. What's because? Very easy. ¿Por qué? Porque. Before. Antes. Antes. Even if.
Incluso sí. Exactly. Even though. Pequeño truco, es lo mismo que although. ¿Qué será Aunque. entonces? Aunque, correcto. Although, even though, ambos son aunque. Asimismo, hay diferencias sutiles de uso, pero no me voy a meter en eso hoy, ¿ok? Pero básicamente ambos son aunque. If. Sí. Sí. ¿Se acuerdan? In order to. En orden. No en realidad. ¿Se acuerdan cuando veíamos esto de los negocios y las cosas? No sirve solo para eso, sirve para cualquier cosa, ¿no? Pero yo les decía, no se traduce literal. ¿Qué es in order Para. to? Para, Para. simplemente para. Es como si estuviera solo el to. In order to es para. Y no lo dice ahí, pero ¿cuál era otra forma? En vez de in order to, in order, ¿qué cosa? Por. In order for, yes. In order to o in order for, igual serían marcadores que lo hacen dependiente, ¿no? Right? Since. Bueno, since tenía distintos significados. Si es que, if we are speaking about time, what's the meaning of since? Desde. Uh-huh. Desde. And if we're speaking about cause and reason, what's the meaning of since? Ya que. Ya que. Exactly. Very good. Though. Aunque. Yes, correct. Entonces, las tres estas que se parecen significan lo mismo. Though, although, even though, cualquiera de las tres es aunque. A veces hay diferencias sutiles en el uso, pero esencialmente las tres se traducen al español como aunque. ¿Ok? Unless, this is interesting, unless. A menos que. Exactly, very good. A menos que. Uh-huh. So, I won't tell you what happened unless you promise me you will not get angry. No te voy a decir lo que pasó a menos que me prometas que no te vas a enojar. Es lo peor que le pueden hacer a uno. Right? But that is the thing. That is the thing. Okay? Unless, a menos que. Until. Hasta que. Hasta o hasta que. Yes, that's right. Whatever. Como sea. Por ahí va. Lo que sea. Lo que sea. Ajá. Whatever es lo que sea. Y esto es típico de los chicos antipáticos gringos. Alguien está diciendo algo, explicando y dice, yeah, whatever. Sí, la mamá, por favor, guardarás tu ropa antes de, yeah, whatever. Sí, entonces se ha hecho muletilla antipática, por cierto, pero es lo que sea, ¿no? So, whatever you do, please don't press that button. Ajá. Sea lo que sea que hagas, no presiones ese botón, ¿no? Y típicamente lo harán. But anyway, so, whatever. Ahora, ¿cómo sería como sea? Si whatever es lo que sea, ¿cómo sería como sea? However, However, However. correcto. ¿Y qué otro significado tiene however? sin embargo. Yes. Entonces tiene los dos significados en realidad. That's right, very good. Ahora, si whatever es lo que sea, however es como sea, o sin embargo, ¿qué será whenever? Donde sea. Donde sea, correcto. No, Cuando siempre sea. que. Puede ser también siempre que. Ajá. Correcto. Ujú. Sí, sí puede ser en algunos casos eso también. Yes, very good, very good. Pero también, claro, el sentido más básico es donde sea. So, whenever you find this, be careful. Cuando sea que encuentres esto, ten cuidado. That's right, very good. And what is the meaning of weather? Ahora, noten, no es el weather de clima, ¿no? Se pronuncia igualito, pero es otra cosa. ¿Qué será este weather? ¿Cuándo? Por ahí va, puede ser un cuando, no en el mismo sentido que de how, por supuesto. Puede ser un Sí. cuando o puede ser también un ya sea, ¿no? For example, whether you like it or not, this is what I'm going to do. Ya sea que te guste o no, esto es lo que voy a hacer. So, whether puede ser un ya sea. O también, exacto, también puede ser un sí, puede ser sinónimo de if. ¿Ok? En algunos casos. Puede ser un ya sea, puede ser un sí, o también a veces un como incluso. All right? Y while, what is the meaning of while? Tiene algunos Mientras. significados también, pero el más típico, sobre todo para lo que estamos estudiando, el que más me sirve es mientras. Ajá. Por ejemplo, si digo, you were sleeping. You were sleeping. What is the meaning of that? How do you say that in Spanish? You were sleeping. ¿Tú estás durmiendo? Casi, Estabas casi. durmiendo. Eso, perfecto. Tú estabas durmiendo. You were sleeping. Is that
Dependent or independent? Depende. Independent. Independent, es independiente. Sí, sí. Ajá. Por sí solita ya queda. Tú estabas durmiendo. Ahora, ¿qué pasa si digo while you were sleeping? ¿Qué sería eso en español? Mientras tú estabas durmiendo. Exacto. ¿Qué pasa si solo digo mientras tú estabas durmiendo? ¿No le falta algo a eso? Sí, el contexto. Exacto. Entonces, esa sí es dependiente. ¿Ok? So that would be the thing. That would be the thing. Y también, esto era, bueno, estas palabras son algunas de las que típicamente usamos. Y aquí está un poco más clasificado y hay varias otras, ¿no? Pero solo por tema de tiempo, mañana continuaremos viendo esto a más detalles, pero solo les doy un adelantito. Igual estas típicas, and, but, for, or, so, yet, que es todavía, estas también típicamente hacen dependiente. Una cláusula, ¿ok? Ahora, practiquemos un poquito. Let's practice a little bit, ¿ok? Teacher, Yes, Belén. a question. Is independent or dependent? Is the and, for, or yet? Yes, that's right. Those are for dependent. Igual, para hacerle dependiente, dependent. Is dependent is or? Yes. Todas estas palabras que vimos, todas son solo para hacerlo dependiente. Yes. Teacher, como yo estuve ayer, como usted me mandó el homework, y usted me dice una oración, or, y todo eso, orden y ya, bla, 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 ya. Y yo puse dependent, a lo mejor. Y pues, y está mal que es independiente. No, déjeme En el deber, in the homework, in the Yes. assignment, voy a Yes, revisar, teacher. voy a revisar. Voy a revisar y si ha habido un error de mi parte, no hay problema, le corrijo. Le compongo la nota, si es que ha habido un error de mi parte, ¿ok? Okay, teacher, thank you. You're welcome. Ahora, practiquemos un poquito, chicos, con esto. Let's practice a little bit. So, for example, if I say, for example, they were here. Oops, sorry. Entonces, they were here. So, is this a phrase, a dependent clause, or an independent clause? ¿Qué dirían ustedes? Independent clause. Independent clause. Independent clause, that's right. Very good. Voy a copiar esto para no estar reescribiéndolo cada vez. Okay, so this would be an independent clause. Now, if I say, although they were here, what is this? Dependent clause. Dependent clause. Correct. No, teacher, está bien, teacher, no, sí está bien, voy al revés, no, sí está bien, revisión. Ah, okay. Listo, Belén. Now, let's see. Let's say, if he's your friend. What is this one? What do you say, guys? Dependent. Dependent. Yes, of course. This one is dependent. And what happens if I say, he's your friend? Independent. Dependent. This one is independent. Yes, very good, guys. Very good. Now let's say a chocolate bar. Phrase. It's a phrase. Correct. Very good. It's a phrase. Let's put it with this color, okay? Yes, that's a phrase. ¿Y por qué no es una cláusula esa? Porque no tiene verbo. No tiene verbo, ¿no? Las cláusulas siempre tienen sujeto-verbo, ¿no? Siempre hay verbo, correcto. Siempre tienen eso. Very good, very good. Now, let's say, for example, whenever you are here. Depende. Yes, very good. Very good. Now, let's say you are here. Independent. Yes.
Independent. Tú estás aquí. No me quedan puntos suspensivos si yo digo tú estás aquí. Está muy claro, ¿no es cierto? En cambio, si digo siempre que estás aquí, cuando sea que estás aquí, ¿qué más? Entonces en esta me falta, ¿no es cierto? Right? So that is the thing. That is the thing. Creo que estamos bastante claros con esto, ¿no? ¿Cómo van, chicos? ¿Creen que sí le tienen ya esto de las independientes versus las dependientes? Yes. Yes. All right. O practicamos un poquito más. Well, okay. Teacher, un poquito más, o sea, solo para que esté totalmente claro. Sure, Creo yo. no problem. Sure. Let's say, for example, Pónganos un poco más difícil a ver si podemos. okay. Uh-huh. For example. Ahora, notarán ustedes, algunas de estas son bien cortitas, ¿no? Y parece que fueran más fáciles, pero eso más bien es lo más difícil. Justamente porque estamos viendo, a veces al ver una oración muy corta, yo sospecho que no tiene sentido completo, pero puede sí tenerlo, ¿no? Ujú. Vamos. Algunas de estas en realidad no deberían tener punto, ¿no? O sea, una cláusula dependiente no debería estar con puntos, ¿sí? Bueno, en algunos casos tal vez sí, pero les voy a poner sin puntos a todo, solo para que no sea como una guía eso, ¿ok? No podemos. Ok, veamos. They went home. What would you say? Dependent. Independent. Yes, very good. Awesome. Whatever you do in your free time. Dependent. This one is dependent, yes. El whatever me indica un poco, ¿no? Pero también noten que es como que me queda incompleto, como que aquí irían bien unos puntos suspensivos, ¿sí? Cualquier cosa que hagas en tu tiempo libre. ¿Qué? Right? O sea, lo que sea que hagas en tu tiempo libre. También ese whatever puede ser como sea lo que sea, ¿no? I should have listened to my mother. What would you say? Independent. Independent. Yes, correct. Ajá, debí haber escuchado a mi madre. Right? Está completísimo el sentido. Since you can't come. Podría traducirse como desde que no puedes venir o ya que no puedes venir también, ¿no? Pero ¿qué sería en cualquiera de los dos casos? Dependent. Dependent. Ya que no puedes venir, ¿qué más? Ya que no puedes venir, sí, ¿qué cosa? Entonces es dependiente, all right? Y el since es una de las palabras indicativas también de aquello. Mike hates John.
This is independent, right? Mike odia a John. ¿Me da chance eso para puntos suspensivos? ¿Necesita algo más o ya está claro el sentido ahí? Claro. Está claro, ¿no? Right? The last concert was great. Independent. Yes. Independent. Unless you help us. Pace. Pace. Dependent. Pace. Oh, depende, Ah. depende. Pero, Sí. ¿tiene o no tiene ahí un sujeto y un verbo? Dependent. I guess. Dependent. Yes, it's a dependent clause. Si es una cláusula porque tiene sujeto verbo, ¿no? You help. Ajá, entonces, este verbo, ¿no es cierto? Tengo de hecho sujeto, verbo, objeto, ¿no? Entonces, con este pedazo le hace que calce dentro de cláusula. Si fuera solo este pedazo sería independiente, tú nos ayudas. Pero con el unless se vuelve dependiente. Mike takes us home. Independent. Independent. Yes. Very good. Very good. All right, guys. That would be the thing. That would be the thing. Si todavía están un poco dudosos, podría mandarles, no de deber, pero unos ejercicios más a que quede un poco más claro todavía, ¿no? Un poco más de práctica. All right. Ahora veamos un poco cómo se aplica esto a la puntuación. A ver, déjenme chequear un ratito. Just a second. I want to see an exercise that I did before. Okay. Let's see this example. Veamos este ejemplo. Sorry, where am I? ¿Dónde estoy? Ahí estamos, ¿ok? Digamos que yo tengo este ejemplo. Okay, let's see. I feel jealous. What is the meaning of I feel jealous? Siento celoso. Siento celos. Me siento celoso. That's right. Correct. Ahora, ¿qué sería? Ahora, pongamos esto. Whenever you look at him. ¿Qué significaría esto? Whenever you look at him. Como donde lo veas a él, o algo así. Por ahí va, No. por ahí va. O es como decir, whenever es como cuando sea, ¿no? Pero podría traducirse para el caso como siempre. Entonces, ¿qué sería whenever you look at him? Siempre que lo veas a él. Exactly. Siempre que lo veas o siempre que lo ves también, ¿sí? Depende del caso preciso, pero para el caso podría traducirse de cualquiera de las dos formas, ¿no? Siempre que lo ves o siempre que lo veas. Ahora, esta de aquí, I feel jealous, ¿qué sería? Independent. Independent clause. Yes, it's an independent clause. And what about this one? Depende. This one is dependent. Siempre que lo veas, ¿qué cosa? Right? O siempre que lo ves, right? So this one is dependent. ¿Qué pasa si les junto? Pongamos primero esta, ¿ok? Whenever you look at him, I feel jealous. ¿Qué sería eso en español? ¿Cómo lo traducen? Siempre que lo ves a él me siento celoso. Exactly, that's right. Correct. Now, ahora, en esta línea de palabras que tienen aquí, ¿cuántas cláusulas hay? How many clauses do you see there? 2 clauses, right? No. So whenever you look at him, this was a dependent clause, right? This was a dependent clause, and I feel jealous was an independent clause, right? So the first one was dependent, the second was independent, right? Do you follow me so far? ¿Me siguen hasta el momento? Yes, okay. Ahora, aquí viene la gran regla. All right? Teacher. Yes, Belén.
Whenever, ¿cómo se traduce? Whenever Yes. puede traducirse como cuando sea, pero para este contexto podría traducirse un poco mejor como siempre. Como Siempre. 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 Siempre tú ves a él, yo me siento celoso. That's right. Entonces, soy el novio tóxico. Whenever you look at him, I feel jealous. Thank you, Okay, guys? teacher. Yes. All right. So that would be the thing. Okay. Ahora, aquí viene una gran regla. Mucha atención acá. Todo esto que hemos estado practicando, lo de diferenciar entre las distintas cláusulas, como hablamos de puntuación, básicamente sirve para lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? ¿Tengo sus 5 sentidos, chicos? ¿Sí? Sí. All right, guys. I hope so, porque esto es tal vez lo más importante de la clase. Esta regla, y se las pongo así groseramente. All right, leamos esto. Les pongo en español también para que no quede sombra de duda. Esto tanto en inglés como en español me sirve. ¿Ok? Las comas separan cláusulas dependientes de cláusulas independientes. ¿Sí? Entonces, las comas separan cláusulas dependientes de cláusulas independientes. Ajá. Y aquí también la segunda parte es importante también. Siempre que las dependientes vengan primero. Aquí, ¿tenía o no tenía primero una cláusula independiente? Sí. Sí, ¿no es cierto? No. Así Ajá, sí. Y Perdón. la segunda cláusula es una... Dependiente. Sí, perdón, al revés. La primera es dependiente. La primera es dependiente, ¿no es cierto? Whenever you look at him es una dependiente. Y I feel jealous es una independiente, ¿no? Entonces, la dependiente viene primero en este caso. The dependent one. Ajá. Tengo la dependiente primero y luego la independiente, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Yes, teacher. Según esta regla, entonces, según esta regla de aquí, con qué puntuación tendría que separar esas dos cláusulas? Una coma después de la oración dependiente. Digo, de la cláusula dependiente. Exactly, correct, very good. Entonces, aquí necesito una coma. Ahí vamos a poner una coma. ¿Ok, guys? So that is big, eso es grande. Ahora, me dirán, ¿por qué tanto, no? Vamos a ver más ejemplos. Aquí estaba extremadamente obvio, yo les puse estas dos y luego les escribo, estaba súper claro que son dos cláusulas. Pero digamos que ustedes quieren escribir, ¿no es cierto? Y tienen otra línea, por ejemplo, I don't know. If they don't come today, I will be really angry. ¿Ok? Y por cierto, aquí arriba, no olvidemos también el punto al final. Esto es fácil, ¿no? El punto al final, pero se nos olvida y el punto ese es importante también. ¿Ok, chicos? No nos olvidemos de ese punto. ¿Ok, guys? Ahora. If they don't come today, I will be really angry. How many clauses do you see there? ¿Cuántas cláusulas ven ahí? 2. Dos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo saben que hay dos cláusulas? ¿Qué cosa tiene una cláusula? Ya sea que sea dependiente o independiente, ¿qué siempre hay en una cláusula? La dependiente tiene if, por ejemplo. La Y dependiente tiene if, por ejemplo, correcto. Pero ¿qué tienen tanto la dependiente Verbo. como la independiente? El verbo, ¿no es cierto? Sujeto y verbo. Siempre tienen sujeto-verbo en las cláusulas. ¿Cuántos sujetos ven ustedes aquí en esta línea de palabras? Two. Two. Dos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían esos sujetos? They and I. They and I, correcto. Y cada uno de ellos con su verbo asociado, ¿no? They don't come, está negativo, don't come, pero está el verbo, ¿no es cierto? Y I, el verbo modal, el will, y también puede venir un verbo a continuación. Puede ser más de un verbo para cada sujeto, pero al menos un verbo, ¿no? Right? Entonces, ¿cuáles serían las dos cláusulas ahí? ¿Cuál sería la primera cláusula? Primera, if they don't come They today. don't come today. Y la segunda, I will be really angry.
Exactly. Very good. Ahora, yes, Giovanna. Teacher, perdón, ¿me puedo retirar un ratito? O sea, estos últimos 15 minutos tuve una emergencia. Bueno, Giovanna, chequeara la gracias. clase en YouTube, por favor, que vamos a ver algo bien importante. All right? Le subo ahora inmediatamente de que terminemos. Ahora, chicos, if they don't come today, es la primera, ¿no es cierto? Y esta es, ¿dependiente o independiente? Dependiente. Dependiente, ¿no es cierto? I will be really angry. Yo estaré realmente enojado. Yo estaré realmente enojado. Ese es independiente, ¿no es cierto? Si la primera es dependiente y la segunda es independiente, ¿con qué les debo separar? Con una coma. Yes, correct. Y esta coma solemos no ponerla o a veces me equivoco y pongo un punto, ¿no es cierto? Ahora, ahí todavía me falta algo para que esto esté perfecto. El punto final. Exactly. Very good. Thank you so much. The period in the end, right? Esa es la cosa, chicos. ¿Sí? Ahora. Otra gran regla. Where was this rule? Uy, ya se me fue. Ah, no, estaba aquí arriba. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo lo siguiente? Digamos. I have 2 brothers. I love my brothers. Debería poner punto, ¿no? Pero bueno, le voy a dejar así solo para un momento. Ups, no es eso lo que quería. Just a second. Solo un segundo. Si están aquí todavía, chicos, porque esto es lo más importante. ¿Ok? Espero que no se me empiecen a ir al final toditos, porque esto va a ser lo más importante. ¿Ok, guys? ¿Si están poniendo atención en este momento? Yes, teacher. Yes, teacher. Awesome. Very good. Esta, I have 2 brothers. ¿Qué sería? Phrase dependent. Independiente. Yes, correct. Es una cláusula independiente. Y la segunda, la de aquí, ¿qué sería? Independiente. También es independiente, ¿no es cierto? Correcto. Las dos son independientes. ¿Qué pasa si les tengo seguidas? ¿Puedo unir con una palabra conector o solo oración una y oración otra con punto? Exactamente, podría usar una palabra conectora, eso ya lo veremos mañana, no por tiempo, pero sí, es verdad, pero digamos que solo los tenemos así. I have 2 brothers y seguidito, I love my brothers. De ley no está muy bien eso solo así, ¿no es cierto? Ahora, en este caso son 2 cláusulas independientes. Intuitivamente, ¿qué creen ustedes que van a necesitar entre ellas? Puntos, 2 puntos. Exacto. So, la gran regla ahora, la otra reglota, si quieren ustedes, es esta. Just a second. Ya les pongo por aquí. Entonces, ahora esta es la gran regla. Si se tienen cláusulas independientes seguidas, se separan con puntos, no con comas. ¿Ok? Entonces, correcto. Aquí tengo 2 cláusulas independientes. Voy a poner aquí un punto, no una coma. Para eso era todo esto de entender bien cuándo una cláusula es dependiente o independiente. Le voy a hacer un punto enorme, ¿no? No deberíamos hacer esto normalmente, sino ahora solo por fines didácticos, ¿ok? Ajá. Y obviamente el punto al final también. Noten lo siguiente, chicos. Noten lo siguiente. Como son 2 cosas muy vinculadas, como son 2 ideas que van muy por el mismo lado, tengo 2 hermanos, amo a mis hermanos. ¿Cuál suele ser el error típico? Poner esto así, I have 2 brothers, coma, I love my brothers. ¿Sí o no? Honestamente, con la mano en el corazón, no tienen por qué avergonzarse, si especialmente nadie les ha enseñado esto, tal vez. Pero, ¿sí o no que tal vez esto hubiera sido, antes de estudiar todo esto de las cláusulas, lo que más típicamente hubiesen escrito, si hubiesen tenido que poner una puntuación ahí? Probably, right? Probablemente sí. Yes. Sí. Y noten que
Claro, es como que pienso, bueno, son dos ideas muy cercanas, ¿no? Estoy hablando casi de lo mismo para el caso, entonces debería ser coma, pero en realidad lo correcto aquí es un punto, porque las dos son cláusulas independientes. Cada una funciona bien por sí misma, por ende necesitan una separación más grande, ¿sí? En cambio, como la dependiente, pues precisamente depende, por eso se llama así. La dependiente, valga la redundancia, depende de la independiente, ¿sí? Pues entonces, como esta está totalmente pegada a esta, no puede existir sin esta otra, pues se separan solo con coma. All right, guys? Practiquemos un poquito en estos últimos minutos, a ver si ponemos comas o puntos, ¿ok, guys? Y tal vez tengamos un deber de esto hoy día. Yo les confirmo en un momento. Ok, guys, no lo tengo listo aún, pero solo denme un instante y ya les voy a poner, les tenía listas unas oraciones aquí. Ok, guys. Ok, teacher. Just a second, un instante, ya mismo estamos. Almost ready. And here we go. Ya. Les aconsejo que copien esto en el cuaderno. Try to write this down on your notebooks, please. And try to do the exercise writing, ¿ok? Hagan el ejercicio escribiendo. A veces si solamente estamos viendo la clase y no estamos haciendo las cosas, escribiendo y eso, Sí, teacher. el aprendizaje no es tan bueno. Hay estudios que lo muestran que uno no capta tanto, ¿no? All right. Entonces sería buenazo que lo hagan. Y en un par de minutos les pregunto, ¿ok? Primerito analicen dónde están en cada una de esas líneas de palabras, dónde están las dos cláusulas. Eso sí les digo de antemano, todas tienen dos cláusulas, ¿no? Analicemos dónde están las dos cláusulas y ya que tenemos vistas las dos cláusulas, veamos si las dos son independientes o si tal vez la una es independiente y la otra dependiente. Y ya saben con qué separar en cada caso. ¿Ok, guys? Y por si acaso, chicos, hoy día no les voy a tomar lista porque ya el tiempo me quedó corto, pero no olviden que igual, si algún día no les tomo lista, de todas maneras reviso la asistencia en el reporte de Zoom, ¿no? Solo que prefiero tomarles lista, honestamente, porque es mucho más rápido para mí que tener que estar viendo el reporte de Zoom, que me toma unos 10 minutos, ¿no?
Pero aún así, los días que no me he avanzado a tomarles lista, de todas maneras esa asistencia sí la incluye, ¿sí? Hay algunos días de los que estoy medio desigual en el Excel, eso sí, tengo que revisar esos días, pero siempre sí se registra. ¿Ok, guys? Hoy día no me voy a alcanzar a tomarles lista. Thank you, teacher. You're welcome. Pero no se olvidarán, o sea, porque no tomé lista no significa que no hay faltas. O sea, igual sí reviso el reporte de eso. ¿Ok, guys? Bueno, chicos, veamos entonces, ¿cómo les fue? En la primera, ¿qué dirían? What would you say in the first one? Poner una coma después de grandma y un punto al final. Exactly. That's right. She gets really happy. Ella se alegra mucho. Eso es independiente. Cuando Mike va a visitar a su abuela, ¿qué cosa? Entonces, esa es dependiente. La primera es dependiente, la segunda es independiente, coma. Okay, very good. Now, the next one. Y Mhm. Sorry, I couldn't hear you very well. ¿Cómo después de qué? Yes, correct. And a period at the end. Y un punto al final, correcto. That's right, very good. You should say something. Deberías decir algo. Deberías decir algo. Ahí no me queda puntos suspensivos posibles al final, ¿no? Está, por más que no sepa mucho qué cosa ni qué más, pero por sí solo funciona. Deberías decir algo. Entonces es independiente. Pero la primera, si no te gusta esta comida, ¿qué? Esa es dependiente, ¿no es cierto? Entonces, entre dependiente e independiente, coma. Ok, la siguiente. Coma y punto igual. En realidad en esta sí va a ser punto y punto. No me gusta esta comida. Esto es independiente. No la comeré. También es independiente. No la comeré. Ahora, tal vez alguien pensó, como está el it y no sé qué es el it, como que necesito más contexto, cierto es, ¿sí? Pero noten, no me queda como puntos suspensivos al final, no la comeré, ya concluye, ¿no? Entonces tiene sentido completo. Por supuesto, ¿qué cosa no voy a comer? Necesitaría un poco más de contexto, eso es verdad, pero aún así esta se considera independiente. No es porque no la comeré, ese porque ya le hace como que más bien falta algo de concretar, ¿no? Entonces, en este caso, las dos eran independientes. All right. Ahora, la última. 2 puntos enseguida porque son independientes. Yes, correct. Son independientes. Entonces, John and Andrew hate each other. Punto. They always argue about everything. John y Andrew se odian el uno al otro. Ellos siempre pelean por todo. También es independiente. Las dos son independientes, entonces así. Y claro, aquí tendría que hacer una pequeña corrección ortográfica también, ya que puse un punto aquí, ¿no? ¿Cuál sería esa? Poner mayúscula they. Exactly. Yes, very good. Y eso es, chicos, eso es. Entonces, todo esto que hemos visto de las cláusulas era para poder identificar y ahora tener mucho más claro cuándo son comas, cuándo son puntos. Por ejemplo, en esta de aquí, intuitivamente tal vez pensaríamos que debería ser una coma, porque esto está tan vinculado a lo anterior. Pero no es por eso que usamos tanto puntos o comas, es por la cuestión de cláusulas. Esa es la gran base del uso de comas y de puntos. Todito lo que vimos ayer acerca de comas, usos útiles, pero ninguno se escapa a esta regla. Si ustedes analizan las frases con los usos de ayer, son comas porque estamos uniendo estos tipos de cláusulas. And that's it for today, guys. Perdonen que nos pasamos un par de minutos. Posiblemente tengamos un debercito de esto el día de hoy. Ya les aviso pronto. Thank you very much for your attention and see you tomorrow. Okay, You're thank you, welcome, teacher. guys. Thank you. Goodbye, everybody. Bye, see you tomorrow.